El tema de hoy es paz. La paz que Jesús nos da. El ser humano busca tener paz, ya sea de forma conjunta o de forma individual. De forma conjunta estamos hablando a niveles de naciones, de países. Y de forma individual es todos los seres humanos. Pero de forma individual, cada uno, sea hombre, sea mujer. Entonces, de forma conjunta, ¿cómo buscan la paz? De forma conjunta buscan la paz los gobernantes, es decir, los que gobiernan un país, buscan la paz. Porque dicen, la paz no solo significa ausencia de guerra, sino que supone la existencia de un entorno libre de violencia. También ellos ratifican, para tener esa paz, se preparan para la guerra. Miren, hermanos, para tener paz, los gobernantes tienen que prepararse para la guerra. Es decir, ellos no consideran que la paz, muy bien, ahí termina todo. Los gobernantes siempre piensan que para tener paz tenemos que prepararnos para la guerra. Ahora, de forma individual, ¿qué piensa el ser humano? El varón y la mujer. El ser humano busca paz, que idealmente debe vivir, tener un estado emocional de bienestar y calma. Para ello, utiliza la tolerancia y respeto hacia los demás, así encontrar paz mental, que llene de profunda tranquilidad. Para tener esa paz, decide amar con mayor frenesí. ¿Está entendiendo? Para tener esa paz, el hombre y la mujer decide amar con mayor frenesí a todo lo que existe en el universo. Ama más a las plantas, amar más a los animales, amar más el medio ambiente, amar más al padre o madre, amar más al hijo o hija, etc. De tal manera, tener emociones y sentimientos positivos, que esté plenamente conectado al universo y consigo mismo. Esa es su paz. De forma individual, esa es su paz. Entendiéndose el amor que dan a lo creado, que más que a Dios. El amor que dan a lo creado es mucho mayor que a Dios. Esa es la paz de forma individual, que busca cada ser humano, varón y mujer. Es por eso que el Hijo y la hija de Dios, para hablar este tipo de temas, tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y todo tiene que basarse en la palabra de Dios. Lo único que nos va a hacer entender cómo obtener la paz de forma conjunta, es decir, por los gobernantes, y la paz como debemos tener de forma individual. Por eso, vamos a entender y comprender la primera parte que vamos a hablar, que se lo ha denominado un preámbulo. Vamos a entender que la paz que busca el mundo
es contrario a la palabra de Dios. Porque el mundo enseña que hay que amar más a todas las cosas que a Dios. Hay que amar mucho más, hay que ponerle todo su amor a todo lo creado, a todas las cosas, más que a Dios. Es decir, hay que buscar todas las cosas y amarlas con todo frenesí, y el amor a Dios queda en segundo, tercero, quinto plano. Más se ama las cosas que a Dios mismo. Es por eso que la palabra de Dios siempre va a estar en forma contraria a lo que señala el mundo. Escrito está, Mateo 10:37. Mateo 10:37. Nosotros leemos la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. ¿Qué nos dice? En Mateo capítulo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Miren, hermanos, la palabra de Dios es espada. La palabra de Dios es martillo. La palabra de Dios es fuego. Es fuego consumidor. Entonces está bien claro lo que el Señor nos dice en Mateo 10:37. Pero ¿qué sucede cuando los seres humanos, al escuchar esta afirmación en Mateo 10:37, no es digno? Se molestaron. El mundo se levantó y se molestó. Dijeron que hay que amar al papá, a la mamá y a los hijos más que a Dios. Porque es una responsabilidad del ser humano. Y si no lo hacen, serían seres sin sentimiento. Miren lo que expresa el mundo. Obliga a los seres humanos, de forma individual como de forma conjunta. Debe amarse más. Debe amarse más que a Dios. Es decir, las cosas están, el papá, la mamá, los hijos, deben estar mucho más arriba que darle el amor a Dios. Es por eso, hermanos, que se escucha varios términos. Nadie toca a mi hijo, nadie toca a mi hija, porque se verá conmigo. Todo yo puedo hacer por mi hijo, por mi hija. Nadie puede hablar de mi padre mal. Nadie puede hablar de mi madre mal. Su amor hacia los padres y a los hijos es con frenesí. Pero cuando se habla y les dicen, ¿puedes amar a Dios? Luego, después, son sus palabras. Son palabras del mundo, con el objetivo de alejar al ser humano de Dios. Es preferible amar al papá, a la mamá, a los hijos, a las hijas, más que a Dios. Miren, hermanos, ante esta definición, ante esta afirmación del mundo, el mundo creó infinidad de religiones, diferentes religiones, y en esas religiones obligan más a amar al papá. Algunas religiones se dedicaron a amar más al papá. Todo es el papá, todo es el papá.
El papá decide, al papá hay que amarlo, al papá hay que respetarlo, al papá hay que levantarlo, papá hay que defenderlo. Todo es el papá. Y existen otras religiones que dicen que hay que amar más a la mamá. Y se ama a la mamá, todo es la madre. Sin la madre no tenemos vida. Sin la madre no podíamos haber nacido. Es decir, todo es la mamá. Existen muchas religiones a nivel mundial. De la misma manera, hay religiones que dicen, amen más a sus hijos. Porque si no aman a sus hijos, no tienen descendencia. Su nombre, su apellido, su sangre se perderá. Miren, hermano, tantas religiones, tantas religiones que obligan a amar más al papá, a amar más a la mamá y amar más a los hijos. Por esa terquedad del ser humano, escrito está en Mateo capítulo 10, versículo 34 a 35. Mateo capítulo 10, versículo 34 a 35. ¿Qué dice? No pienses, Jesús está hablando. Jesús el Señor está hablando. No pienses que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para meter paz, sino cuchillo o espada, como quiera entenderlo. Eso es una respuesta de forma conjunta. Lo que al principio hemos hablado, los gobernantes que deciden, quieren dar paz. Y para tener esa paz, los gobernantes que deciden, hay que prepararse para la guerra, para tener esa paz. Porque nadie tiene paz, ningún gobierno puede tener paz si no está preparado para la guerra. De esa manera, crean ejércitos. Entonces, Dios Todopoderoso claramente les dice a los de forma conjunta, no he venido a meter paz, sino espada. Y muchos, hermano, usted puede leer desde Adán y Eva hasta el siglo XXI, muchos países, muchos gobernantes dijeron, nosotros vamos a traer paz. Ellos establecieron, y en la palabra del Señor dice claramente, las naciones dirán paz y seguridad. Y la palabra de Dios que dice, ese será su fin. Es decir, ahí van a acabar, ahí van a terminar. Por eso el Señor bien claro dice, ningún gobernante va a poder dar paz. Ningún gobernante va a poder dar paz porque primero va a tener que preparar a su gente para la guerra. Va a tener que crear ejércitos. Va a tener que crear armas sofisticadas de todo tipo. De tal manera que puedan dañar a un supuesto enemigo que puede atacarlos. Y Dios les dice, no he venido a traer paz, sino espada o cuchillo. Es decir, cuando los gobernantes empiezan a buscar paz, van a tener guerras, va a existir rumores de guerras, va a existir diferentes tipos de guerras entre diferentes naciones. Un ejemplo, cuando un país tecnológicamente, científicamente está, por decir, en lo alto, hay otro país que va y busca, y hace la guerra silenciosa para robar esa ciencia.
Y cuando los roban, ellos lo modifican. En otras palabras, hermano, hermana, Dios Todopoderoso está diciendo, Jesús no ha traído al mundo paz. ¿Qué nos dice ahora? Va a dar una respuesta a Jesús de forma individual. ¿Qué dice el Señor? Porque he venido para hacer disensión, es decir, oposición al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegro. Hermanos, hermanas, Jesús está hablando ahora de forma individual. Jesús está diciendo tiene que anularse todas esas religiones que han puesto que hay que amar más al padre, al papá, más que a Dios. Y hay que amar más a la mamá, más que a Dios. Y hay que amar más a los hijos, más que a Dios. Y Dios Todopoderoso, Jesús les dice, porque he venido para hacer oposición al hombre contra su padre. Miren, hermanos, hay una discusión entre el hijo contra el padre, a la hija contra su madre, y a la nuera o a la yerna contra la suegra. Dios Todopoderoso claramente está señalando la paz que busca el hombre en el mundo no es la paz que Dios da. Por eso les aclara completamente a todos los seres humanos que esa paz que busca el mundo es errada, es equivocada. Los que aman todas las cosas más que a Jesús, Dios Todopoderoso, siempre estarán en conflictos. Miren, hermano. Es claro el Señor. Cuando el ser humano, hombre o mujer, o un país o los gobernantes, aman más a todas las cosas, más que a Dios, siempre estarán en conflictos. Consigo mismo, con su familia, con su vecindad, con su ciudad, con su país, con el mundo entero. Jamás tendrán paz. Viven en zozobra. Miren, hermanos, esa es la paz del mundo. Ellos buscan paz y no encuentran. Muchas veces cuando se conversa con un varón, con una varona, lo primero que le piden a usted, como es hijo, hija de Dios, creyente, ¿cómo puedo tener paz? Otros dicen, sean varón o sea mujer, quisiera yo ser ave, tener alas y irme lejos de este lugar, volar por los aires, para tener paz. Miren, hermanos, los seres humanos buscando paz en el mundo y no lo encuentran. Y estamos hablando de personas, hermano, de todo nivel cultural, de todo nivel económico. Buscan la paz y no lo encuentran. Muchos han ido a caminaron y se fueron tan lejos a lugares desérticos para encontrar paz. Se aislaron del mundo, se aislaron de toda la sociedad para tener paz. Y cuando retornaron, la respuesta, no encontré paz. Muchas religiones buscaron paz
para poder enseñar al mundo y no lo encontraron. La paz en el mundo no se halla. No puede encontrarse. Por eso el mundo trae aflicción, no trae paz. Con este preámbulo, el hijo o la hija de Dios ahora va a entender perfectamente, y todos aquellos que escuchen, cómo tener paz. Hay una sola forma de tener paz que lo vamos a describir en este momento. Para tener paz se debe estudiar la palabra de Dios. Mire, le está diciendo algunos pasos. La palabra de Dios está difundida en todo el mundo. Lo denominan Biblia. Muy bien. Para tener paz debe estudiar la Biblia. Otros dicen, ahora, ¿qué tipo de Biblia? Toda la Biblia. Todas las Biblias que usted pueda conocer. Porque la Biblia no cambia. Las versiones son distintas, sí. Es decir, hacen interpretaciones, sí. A veces cambian las palabras, entre comillas, para que esté de acuerdo a la época, sí. Pero la persona cuando estudia la palabra de Dios, la versión no interesa. Porque al estudiar la palabra de Dios, ese ser humano, sea varón, sea mujer, llega a encontrar la Biblia correcta. Entonces, lo primero que nos dice, debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Y por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Estudiamos la palabra de Dios porque así conocemos el poder de Dios. ¿Está entendiendo? Cuando uno estudia la palabra de Dios, conoce el poder de Dios. Miren, hermanos, la palabra de Dios a veces dice, yo estoy libre, yo estoy sano, no necesito la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Eres necio. Es decir, no porque seas libre o tengas estabilidad económica sobreabundante, por decir, ya tienes paz. No tienes paz, más bien tienes mayores problemas porque tienes que cuidar tu riqueza. Porque tienes que alejar a los ladrones, a los que te hurten. No encuentras paz. También agarran y dicen muy bien, a ver, vamos, aquellos que están enfermos, les llevaremos la palabra de Dios. Los enfermos, por desesperación y quererse sanarse lo más rápido, leen, estudian la palabra de Dios. Pero apenas se sanaron, se olvidaron de la palabra de Dios. Miren, hermanos, solamente quieren tener una forma de escape a la situación a la que están pasando. De la misma manera con aquellos que están en las cárceles, de forma justa e injusta. Puede ser de forma justa, porque cometieron muchos delitos. Como también puede caer de forma injusta, no cometieron ningún delito. Les entregan a algunos la palabra de Dios. Y ellos estudian la palabra de Dios y salen de las cárceles libres, pero también los dejan. Ya no estudian la palabra de Dios. Pero sí hay algún remanente. Sí hay algún remanente que estudia la palabra de Dios y continúan
salieron de la enfermedad, salieron de la cárcel, salieron de las deudas, salieron de los problemas, salieron de los juicios, salieron de todo. Salieron de la pobreza. Salieron de la dureza de corazón. Estudiando la palabra de Dios, continúan y ven cada momento, en cada instante, el poder de Dios manifestado en sus propias vidas. Por eso, estudie la palabra de Dios. De tal manera, va a entender y comprender con certeza paz que Jesús, el Cristo, nos da. Amén. Entonces, cuando usted vea, estudie la palabra de Dios, va a entender y comprender ese poder de Dios. Y va a entender perfectamente que la paz es el único que da Jesús el Cristo. Ahí usted va a entender perfectamente. ¿Qué nos dice en Juan capítulo 20, versículo 19 al 22? Juan capítulo 20, versículo 19 al 22. Miren, para entrar en contexto, Jesús fue crucificado. Jesús murió. Los discípulos, los apóstoles se asustaron, tuvieron miedo. Y empezaron unos a irse y otros a juntarse en una casa. Tenían miedo porque se pensaba, los judíos mataron a Jesús. Como mataron a Jesús, los judíos también vendrán por todos sus discípulos. Y ellos tuvieron miedo y se juntaron. Por eso en Juan capítulo 20, versículo 19 al 22, que dice: y como fue tarde aquel día, el primero de los sábados, las puertas estaban cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos. ¿Está entendiendo? Cuando uno no tiene a Jesús, o cuando uno siguió a Jesús y se enteró que Jesús se murió, empezó a tener miedo. Tuvo miedo. Empezó a tener miedo. Dijeron, nos van a matar. Nos van a matar. Por eso se juntaron. Hoy el sábado, nadie podía moverse de un lugar a otro. Porque los judíos tenían eso establecido. Nadie podía moverse. Por eso ellos se juntaron ese día. Tuvieron miedo, no sabían qué hacer. De forma inmediata vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: oiga, las puertas estaban cerradas. Nadie abría a nadie. Y Jesús se presentó físicamente en medio de todos sus discípulos. Y lo primero que les dijo Jesús: paz tienes. Recibe paz. Miren, hermanos. Todos los discípulos tenían miedo. Y Jesús sabía perfectamente todo de cada persona.
cuando Él vino, se presentó directamente, físicamente, donde ellos, y les dijo, paz tienes. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Paz tienes. Dios Todopoderoso dice, paz tienes. En otros términos, recibe paz. Y si quiere entenderlo, recibe mi paz. Es lo que Jesús te dice. Es decir, la paz de Jesús destruye todo temor, destruye toda tiniebla, destruye toda maldad. Dios Todopoderoso, Jesús mismo, les dijo, tienes paz. Y como hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y entonces los discípulos se gozaron viendo al Señor. Miren, hermanos, al inicio no entendieron. Los discípulos no entendieron. Cuando Jesús les dijo, tienen paz. Jesús claramente les dijo, tienen paz porque tenían miedo. Entonces Jesús les mostró sus manos, les mostró su costado. Y los discípulos se gozaron y dijeron, Jesús está con nosotros, Jesús está vivo. Pero no entendieron que Jesús primero les dio paz, les dio su paz. No entendieron al principio. Solamente entendieron, veían que Jesús estaba vivo. Jesús está vivo. Se gozaron. Entonces, Jesús les dice otra vez, miren, paz tienes. Nuevamente les dice, no se gocen porque yo estoy aquí vivo. Yo soy vivo desde la eternidad hasta la eternidad. Yo soy el principio, yo soy el fin. En otras palabras, nunca voy a morir. Pero ellos no entendieron. Nuevamente Jesús les tuvo que decir, paz tienes. De ellos ya todos los apóstoles, los discípulos, ahora empezaron a querer entender por qué les dijo nuevamente, paz tienes. Porque la paz de Jesús destruye todo temor. Porque la paz de Jesús destruye toda angustia. La paz de Jesús destruye toda preocupación. La paz de Jesús destruye toda maldad. La paz de Jesús destruye todas las tinieblas. Miren, hermanos. Jesús dijo, paz tienes. Tuvo que hablar 2 veces. Porque ellos tenían miedo. Estaban queriendo ser gobernados por el miedo, por el terror. Y Dios les dice, paz tienes. Porque con mi paz destruyo todo miedo, destruyo todo temor, destruyo todo terror, destruyo toda oscuridad, destruyo todas tinieblas. Es lo que dice Jesús. Por eso les dice claramente,
como me envió el Padre, así también los envío. Para ellos otra vez. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me gozaba, decían los discípulos, porque veía a mi Jesús vivo. Pero mi Jesús me dice, paz tienes. Y ahora mi Jesús dice, como me envió el Padre, así también yo te envío. Otra vez. ¿Qué es esto? No entendían. No entendían nada. No comprendían. Primero nos alegrábamos porque Jesús está vivo. Porque nosotros teníamos miedo, pero ya nos hemos alegrado porque Jesús está vivo. Pero también cuando nos ha sorprendido, cuando nos dijo, paz tienes. No sabían qué hacer. También les dijo, como me envió el Padre, así también yo los envío. Otra situación, no sabían qué pensar. Entonces Jesús ahora claramente les dice, como hubo dicho esto, sopló y les dio y les dijo, toma el Espíritu Santo. Los bautizó con el Espíritu Santo. El único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Ningún ser humano puede bautizar. El ser humano puede bautizar con agua, pero jamás puede bautizar con el Espíritu Santo. Jesús es el único que bautiza con el Espíritu Santo y bautiza solamente a aquel que cree en Jesús. Entonces, ellos se sorprendieron y entendieron perfectamente que Jesús es vivo desde el principio y el fin. Él es el principio, es el fin. Él jamás murió. Entendieron perfectamente. Y entendieron perfectamente que la presencia de Jesús va a estar con ellos para siempre. Eso entendieron. Y entendieron perfectamente que no era gozarse porque Él apareció físicamente, sino se entendieron perfectamente que Jesús es eterno y es Dios Todopoderoso. Y cuando escucharon la palabra que Dios les dijo, paz tienes, comprendieron perfectamente que la paz viene de Jesús. Solamente yo puedo tener paz. Por eso, hermano, hermana, todas aquellas personas que se dedican a investigar cómo murieron los apóstoles, los discípulos, no es lo correcto. Porque los discípulos murieron en paz, porque tenían paz. No tuvieron ningún dolor y sufrimiento. Muchas veces, por ejemplo, por citar, dijeron, Juan murió en un caldero con aceite caliente. ¿De dónde sacarían esa información? Pero hubo otros que dijeron, fue lanzado Juan al caldero con aceite caliente. Y en ese mismo instante, cuando fue lanzado, Juan cayó, nuevamente se levantó del aceite caliente. No estaba quemado.
No tenía nada, ninguna quemadura. Tanto que esas personas que quieren investigar cómo murieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, los creyentes de Jesús, no entendieron. La palabra del Señor dijo claramente: 3 hombres, 3 varones fueron lanzados al fuego. Y los 3 salieron ilesos. Un hombre fue lanzado a leones hambrientos y ninguno se lo comió. La paz de Dios hay que entender y comprender. Solamente Jesús te puede dar paz para que cualquier circunstancia que tú tengas no te afecte en ninguna manera. Tiene que entender eso, hermano, hermana. Solamente Jesús da la paz. La paz de Jesús, cuando entrega al ser humano, al hijo, a la hija de Dios, al hombre, a la mujer, es distinta, es diferente. Ve las cosas de otra manera. No lo ve nada negro. No ve con dolor y sufrimiento. Ve ese hombre que tiene la paz en todo su ser, en espíritu, alma y cuerpo. Ve todas las situaciones con amor y misericordia. ¿Entiendes, no? Y uno dice: ¿cómo puedo yo obtener la paz? Y el Señor, ¿qué dijo? Les sopló y les dijo: tomen el Espíritu Santo. Los bautizó con el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Miren, hermanos, para tener la paz de Jesús, ¿qué tengo que tener? Tengo que ser bautizado con el Espíritu Santo. Clara es la palabra de Dios. Miren la palabra de Dios lo que nos enseña. La paz de Jesús es muy distinta a la paz del mundo. Y la paz de Jesús es eterno. La paz del mundo es temporal, pasajero, breve tiempo, tal vez hasta minutos o segundos, no hay más. Pero la paz de Jesús es eterna. Por eso el hijo, la hija de Dios, no puede estar angustiado ni preocupado. Tiene que rogar y decir: Padre, tú me has dado paz y yo me he olvidado. Tú me has bautizado con el Espíritu Santo y yo me he olvidado. Perdóname. Ahora quiero nuevamente tener paz. Y pídale paz al Padre en el nombre de Jesús. Y Él le va a dar. Le va a hacer recuerdo completamente. Por eso, hermano, en otros términos, todo aquel que cree en Jesús, confía en Jesús y obedece lo que Jesús hizo, lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Usted es bautizado con el Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que la persona es libre de todo temor, siendo lleno de paz. ¿Entendió, hermano? ¿Entendió? ¿Comprendió? Un hijo, una hija de Dios no está triste.
Un hijo, una hija de Dios está con paz, está lleno de paz. Tiene la paz del Dios Todopoderoso, tiene la paz de Jesús. Está bautizado usted con el Espíritu Santo. Por eso puede usted dormir en paz. Puede usted comer en paz todo, sin restringirse en nada. Puede usted decir, yo soy libre. Puede usted decir, yo soy sano. Puede usted decir, yo soy próspero en espíritu, alma y cuerpo. Puede usted decir, yo amo más a mi Dios Todopoderoso que cualquier otra cosa. Yo amo más a Jesús que cualquier otra cosa. Entonces, en ese momento vuelve a ser usted bautizado con el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que va a ser usted bautizado 1, 2, 3 veces, 1000 veces, no. Usted ha sido bautizado una vez con el Espíritu Santo y es para siempre. Muy distintos que hay muchos hijos, hijas de Dios, cristianos, cristianas, que se olvidaron, que están bautizados o fueron bautizados con el Espíritu Santo y se sienten preocupados, cavilan en su mente, tienen preocupaciones, se afligen, se fatigan. Se olvidaron que estaban bautizados con el Espíritu Santo. Por eso les digo, les hago recuerdo, Dios bautizó a cada hijo e hija de Dios con el Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que la persona es libre de todo temor, siendo lleno de paz. Miren, hermano, lo más importante. Tiene paz y es libre de miedo, de temor, de las tinieblas, de toda la cosa oscura, del mal, del maligno, de los inmundos, de todos. Usted es libre cuando tiene la paz de Jesús. Amén. El que tiene paz de Jesús ama mucho a Jesús el Cristo. Con todo su corazón, su pensamiento, su alma y sus fuerzas. De esta manera honra y da gloria a Dios Todopoderoso. ¿Entendió, hermano? Es decir, el ser humano necesita la paz de Jesús para decir, yo tengo paz. Todo aquel que no pide la paz de Jesús no tiene paz. Es claro. Paz de Jesús el Cristo es la manifestación del poder de Dios Todopoderoso. Padre Santo, Jesús Santo, Espíritu Santo. Es la certeza que Jesús el Cristo está conmigo en mi vida en todo momento. Conocimiento verdadero, paz de Jesús el Cristo está en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Paz de Jesús el Cristo ayuda a conservar nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, creyendo y confiando en Jesús. Amén. Miren, la doctrina de Jesús el Cristo está escrita desde Génesis hasta Revelaciones. Por eso te dice Jesús, humildemente. ¿Qué te dice el Señor? Estas cosas te he hablado para que en mí tengas paz.
En el mundo tendrás aflicción, mas confía, yo he vencido al mundo. Amén. Gloria a Dios. Dice claramente, todas las cosas que te he hablado, porque en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción. Es decir, el mundo jamás dará paz, ya sea de forma conjunta o de forma individual. Por eso Jesús nos dice a todo hijo de Dios, confía, yo he vencido al mundo. Paz de Jesús el Cristo sobrepasa todo entendimiento. Guarda tu corazón y tu entendimiento. ¿Están entendiendo? Mire, sobrepasa todo. Y Jesús mismo, cuando te da paz, guarda tu corazón para que no estés triste, no estés angustiado, no estés preocupado. Y guarda tu entendimiento para que no estés cavilando, pensando cómo voy a resolver esta situación, pensando cómo puedo adquirir esto o el otro. Con la paz de Jesús vas a tener lo que Dios dice que tengas. Si vas a tener empleo, Dios te lo va a dar. Si vas a tener empresa, Dios te va a dar. Si vas a tener ingresos propios, Dios te lo va a dar. Miren, hermanos, lo que Dios entrega es bendición para aquel que lo recibe. Si Dios te da, Jesús mismo te da su paz, eres bendito. Has recibido la paz de Jesús. Nadie te lo quita. Ningún ser humano, ninguna circunstancia te lo quita. Si usted quiere, vamos a añadir, ni la muerte te lo quita la paz de Jesús. La paz que Jesús te dio, ni la muerte lo quita. Entiéndalo. Tienes paz, significa que Jesús el Cristo gobierna tu corazón. ¿Está entendiendo? Muchas veces se ha querido enseñar. Pongan aquí a Jesús en primer lugar. Se han hecho varios dibujos poniendo un trono y ponían a Jesús y el resto era después. La palabra de Dios es clara y te dice, tienes paz, significa que Jesús el Cristo gobierna tu corazón. En otras palabras, aquella persona que no recibe a Jesús, que no cree, que no confía en Jesús, jamás tendrá paz de Jesús. Todos aquellos que creen en Jesús, confían en Jesús, van a recibir paz de Jesús. Entiéndalo. Y va a gobernar su corazón de usted. Ahí se cumple la palabra de Dios cuando dijo, cambiaré el corazón de piedra y lo transformaré en corazón de carne. ¿Está entendiendo? Cuando Jesús gobierna tu corazón, significa que Jesús cambió, sacó ese tu corazón de piedra, ahora te puso con un corazón de carne, donde Jesús está gobernando tu vida. Amén. Él o ella que confía en Jesús el Cristo recibe paz abundantemente. ¿Está entendiendo? ¿Usted confía en Jesús? Sí, muy bien.
de Jesús el Cristo, reciba paz abundante. ¿Está entendiendo? Uno recibe de Jesús abundantemente la paz. Mire que es ese poder de Dios. Cuando el ser humano grita paz quiero, ya había sido tan sencillo para tener paz. Es solamente estar con Jesús. Es solamente creer en Jesús. Solamente es confiar en Jesús. Solamente es obedecer lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Miren, hermano, es sencillo. No es difícil. No es gravoso. No es pesado. El creer en Jesús es solamente una distancia entre el corazón y su boca. Esa es la distancia entre su corazón y su boca. Y de forma inmediata recibe paz. Es creer en Jesús de corazón. Confiar en Jesús de corazón, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Confío en Jesús. Y usted tiene paz. De forma inmediata. Porque de forma inmediata también fue bautizado con el Espíritu Santo. Busquen la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Está entendiendo? Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero se olvidaron la otra parte, que dice, sin la paz, dice, busquen la paz en todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, nosotros, ¿cómo podemos ser santos? Primero tenemos que tener la paz de Jesús. La prioridad es tener la paz de Jesús. Teniendo a Jesús con nosotros, somos santificados. Y vemos a Jesús. Entiéndelo. Después que te dice, y esto entiéndelo, el Dios de paz está contigo. Eso nunca debe olvidarse. El Dios de paz está contigo. Jesús está contigo. Si usted entiende cuando dice Jesús está conmigo, entonces usted corta, rompe, anula esa palabra, el por qué. Ya no hay por qué. Si no existe, gracias Jesús. Cuando uno entiende perfectamente, Dios, el Dios de paz, está contigo. Entienda, hermana. Compréndalo. En resumen, paz de Jesús se obtiene únicamente al ser bautizado con el Espíritu Santo. Tiene que ser bautizado. Usted, si no es bautizado con el Espíritu Santo, no va a tener paz. Y para ser bautizado con el Espíritu Santo, vuelve a escuchar. Usted tiene que creer en Jesús, tiene que confiar en Jesús, tiene que obedecer lo que Jesús, cuando estuvo crucificado, hizo para usted y para mí. Entiéndalo. Solamente creyendo en Jesús y confiando en Jesús, usted recibe el Espíritu Santo. Usted es bautizado con el Espíritu Santo. Y cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, de forma inmediatamente recibe paz. Ahora usted entendió cuando Jesús se presentó a sus discípulos y les dijo, paz tienes. Ahora usted entendió, si usted comprendió
Dio la gran diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios. Entonces usted ya sabe la palabra de Dios que le está diciendo a usted. Paz tienes. Jesús mismo le dice a usted. Paz tienes. Paz tienes. Y usted debería gritar y saltar. Dando gloria y honra al Dios Todopoderoso. Cuando Jesús mismo le dice a usted, paz tienes, ¿usted qué hace? Dice, gloria a Dios. La gloria y la honra para siempre a mi Jesús. Eso es lo que usted habla. Por eso es importante que el oyente obedezca la palabra de Dios de forma íntegra. Porque el que obedece, Dios Todopoderoso lo ensalza. ¿Está entendiendo? Cuando Dios Todopoderoso te dice, paz tienes, y usted obedece, Dios lo ensalza, lo levanta a usted en lo más alto. Entiéndalo. Ahora usted ya sabe la diferencia de la paz del mundo y la paz de Dios. Y usted dice, yo escojo la paz de Dios. Y se cumple. Cuando usted dice, yo escojo la paz de Dios, la paz de Jesús, se cumple en su vida lo que está escrito en Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27. Esto es lo que se cumple cuando aquel ser humano, el hijo, la hija de Dios, varón, mujer, obedecen la palabra de Dios, se le cumple lo que está escrito en Juan 14, 27. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Amén.